tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal en donde hablamos sobre temas de grafología, análisis del rostro, lenguaje no verbal, emprendimiento, pero también temas propios de recursos humanos y de las organizaciones. Me presento nuevamente, mi nombre es Julia López y el día de hoy está conmigo una invitada muy especial, la licenciada Jessica Leiva Palomino. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Julia. Ay, qué bueno que estás aquí con nosotros. En un momento se va a presentar y les voy a explicar por qué anda por aquí, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Pues el día de hoy todo mundo estamos con el tema del regreso al retorno laboral. En México estamos empezando con esta etapa. Jessica nos va a explicar un poco de cuál ha sido su experiencia, cómo está armando su programa, etcétera. Va a estar bastante interesante. Jessica, preséntate con el público, por favor, diles quién eres y qué andas haciendo por aquí. Claro, sí que sí, con mucho gusto, Yuli. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Yo creo que es muy importante hablar en este momento del retorno al trabajo. Correcto. Les platico un poquito de quién soy. Mi nombre es Jessica Leiva, me dedico a recursos humanos, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me desempeño en una posición en una gerencia de capacitación y desarrollo. También tengo experiencia en la parte de atracción de talento, gestión de nuevos proyectos, innovación en recursos humanos y desarrollo organizacional. Pues bienvenida aquí, Jessy. Gracias. Pues nos platicabas tú que, bueno, ya en la empresa donde actualmente laboras, en el área de capacitación, estás empezando a trabajar con todo esto del retorno, ¿no? Platícanos un poquito, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Qué tenemos que conocer primero que nada? Porque, bueno, muchos de los que se dedican a esta parte de recursos humanos, en México ahorita hay un bombardeo de información por parte de las instituciones gubernamentales de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, por dónde empezar, qué actividad esencial. Bueno, es muchísima la información que se está empezando a manejar, ¿no? Entonces, Jessica, ¿por dónde tenemos que empezar en todo esto? Pues primero que nada, mantenernos informados y revisar bien en dónde estamos parados, ¿no? Okay. Hoy, por ejemplo, la situación actual que tenemos es que todavía seguimos en semáforo rojo, ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto. Ya esperábamos estar un poquito más tranquilos, pero creo que no, todavía estamos un poquito lejos de esta nueva normalidad, por así llamarla, ¿no? Exacto, sí, justamente. Y esta parte, muchas veces tenemos esta incertidumbre en recursos humanos de qué es lo que me toca hacer. A ver, yo que estoy trabajando en home office, ¿qué es lo que en este momento puedo empezar a hacer? Y sí es cierto, y si bien es cierto que el semáforo ahorita está en rojo porque tenemos una ocupación pues, mayor al 65% en hospitales y no hemos tenido un decremento, ¿no? En la parte de los en el índice de casos, pues, ¿qué es lo que podemos hacer si todavía no estamos trabajando, ¿no? O si todavía no estamos de lleno en nuestro centro de trabajo como recursos humanos, qué es lo que tenemos que empezar a pensar, qué es lo que tenemos que empezar a planear, pues este es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Okay, sí, porque este semáforo que las autoridades en cada momento nos están presentando, pues desafortunadamente se está moviendo todos los días, ¿no? Porque efectivamente, pues la pandemia aún no está controlada, el virus está todavía ahí presente y va a seguirlo. Pero lo que es importante es que cómo nos debemos de empezar a preparar para esta nueva normalidad, porque en teoría se supone que las actividades que se consideran esenciales son las primeras que van a ingresar, ¿no? A empezar a esta nueva normalidad. ¿Por qué les llaman las actividades esenciales, Jessica? ¿O cuáles son estas empresas esenciales? Claro, porque al final, pues, en este momento de la pandemia, son las que siempre van a ser necesarias, ¿no? Okay. Como la parte del sector primario, que es la parte que produce, ¿no? Todo lo que es alimentación, producción, no se va a detener, ¿no? ¿Qué más no se detiene? La parte de minería, la parte de construcción. La parte de transporte también, ¿no? Exactamente, la parte de transporte. Entonces, también hay algunas otras, por ejemplo, la fabricación de cerveza, ¿no? En nuestro país, que fue una de las nuevas actividades que se implementó como esencial. Creo que eso entró como esencial. Exacto. Al final cada país tiene sus prioridades, pero al final, pues, esto es un poco de las actividades esenciales. La venta de bicicletas, la construcción de bicicletas. Justamente, ¿por qué? Porque va orientado a que la nueva normalidad está pensada para, por ejemplo, tener un mejor contacto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque reduces traslados, porque usas otras vías, por ejemplo, de poder moverte, de poder movilizar. Esta movilidad, ¿no? Porque también el uso del transporte va a ser un tema delicado que por supuesto lo vamos a platicar de cómo estarnos cuidando con todo esto. Sí. Pero ha habido un incremento en el uso de las bicicletas, ¿cierto? Claro, exacto. Y como que es una de las opciones que también se puede estar manejando para poderse trasladar de una manera más segura, ¿no? Exacto. Porque obviamente pues vas en tu bicicleta y pues no hay un contacto directo con la gente, ¿no? Claro. Muy bien. Tenemos el semáforo, que esa es una parte de cómo vamos a ir regresando, pero aparte del semáforo está machado con el tema del calendario. Exacto. ¿Cierto?
Sí. ¿Cómo funciona esto, Jessica? Pues justamente de acuerdo al semáforo que vamos teniendo y que no solo nos va a decir las actividades laborales que vamos a volver a retomar, también nos va a decir justo las medidas que se van a tomar a nivel parques, a nivel salud, a nivel social. Pero bueno, centrándonos en la parte de trabajo, primero estamos ahorita en el rojo, que se supone que se liberaba el 15 de junio, pero se ha dado la noticia de que se va a aplazar un poco más de tiempo. Entonces, en esta parte rojo, pues como te habíamos platicado, actividades esenciales y se agregan minería, construcción, producción de cerveza, entre otros. Y después pasaríamos a la etapa naranja, en donde aquí sí hay una implementación, por ejemplo, de horarios escalonados o actividades o de alguna manera una implementación de horarios flexibles. Lo que te proponen acá, por ejemplo, es que haya horarios escalonados que en un sistema de 4x10. ¿Qué es esto? En esta parte, de hecho, fue algo muy curioso que me encontré en redes sociales en una nota no me acuerdo si era El Economista, decía, pues trabajas de 4 días, 10 horas, y así es como funciona. Pero no, es bien importante que nosotros conozcamos cómo funciona el sistema de 4x10 para poder implementarlo bien en la empresa, que es trabajar 4 días de lleno con un horario normal de 8 horas como lo conocemos, y después poder implementar 10 días de descanso por si exactamente, es algo que al final del día pocos conocen, ¿no? Nosotros agregamos estos 10 días para que si en esos 4 días el trabajador tuvo un contacto de trabajo o algún contacto de alguna manera que pues propiciar esta parte de la infección, tenemos estos 10 días para que el colaborador pueda en su casa, guardado, presentar los síntomas y de esta manera no exponga a sus compañeros a contagio. A este contagio. Ok. Entonces, ese sería cuando estuviéramos en el color naranja. Exactamente. Esa es una de las medidas que se está implementando en la parte naranja. Y en la parte naranja, ¿qué es lo que tenemos que recordar que se abre? Se abren restaurantes, perfecto. Se abren cines. Es importante aquí el porcentaje de aforo, ¿no? Estamos hablando de que en restaurantes, por ejemplo, va a haber un 30% de aforo, porque al final del día tenemos que guardar esta parte de la sana distancia, ¿no? Muy bien. Y la parte de cines y teatros también va a tener su aforo del 50% para guardar la sana distancia. Y entonces estaríamos hablando de los restaurantes, cines, como que ya son actividades más en pro al entretenimiento, ¿no? Sí, claro, y al final justo se pusieron al principio porque la gente hoy lo que necesita es poder tener esa distracción, ¿no? Sí, claro. Esa parte del entretenimiento, del arte, de acercarte a la cultura, ¿no? Y justamente ahorita que estamos en la parte roja, ya se abrieron algunos parques con el 30% de aforo, justamente pensando en esta parte de distraerte, ¿no? De poder recrearte. Y activarte, ¿no? Porque incluso sabía que los parques se permite ahorita únicamente para temas de ejercicio, ¿no? O sea, correr y caminar principalmente, ¿no? Exacto, y con todas las medidas de protección. Perfecto. Entonces ya tenemos el rojo, el naranja. ¿Y qué color sigue? ¿Amarillo? Sigue la parte del amarillo. También se mantiene la parte de horarios y días de trabajo escalonados. Con un esquema de 4x10 de manera de preferencia. Los restaurantes y hoteles abren su porcentaje al 50%. Y lo mismo sucede con la parte de servicios religiosos, es decir, a 60%, cines y teatros también aumentan a un 60%, y la idea es que sea un retorno escalonado, es decir, que primero puedan regresar las personas que no tienen problemas de salud que pueden llegar a ser comorbilidades, ¿no? Que se encuentran en esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, y primero regresan ellos, la parte sana, ¿no? Así decirlo. Y luego regresa la parte de personas más vulnerables. Exacto. En todo ellos esto. al último, idealmente en la etapa incluso verde, adelantándome un poco a la nueva normalidad. Ya entonces la última de las etapas es la verde. Exacto. ¿Qué pasa en esta etapa verde? Y en esta etapa se piensa justo en mantener estas medidas de higiene, es decir, el lavado de manos recurrente, la parte de la manera en cómo nos saludamos, etcétera, pues es algo que vamos a adoptar de una manera normal en esta nueva etapa verde. Se van a seguir manteniendo estas condiciones, se van a abrir gimnasios, se van a abrir bares y también centros nocturnos y antros. Entonces, bueno, ya de esta manera, Jessica nos amplió un poquito de manera general el tema de por qué se está manejando un semáforo, qué tipo de actividades se van a ampliar. Lo que es un tema también es que todo el mundo quisiéramos que nuestra empresa ya estuviera en actividades esenciales, pues para este retorno, ¿no? Claro. Porque económicamente hablando es un poco complicado, pues tanto tiempo parado o manejando
trabajando no precisamente al 100% de la capacidad, ¿no? Sí, claro. Definitivamente es un tema la economía, cómo ha estado afectando, y no solamente en México, sino en todas partes del mundo. El tema del coronavirus no es un tema propio de nuestro país. Claro. Creo que es un tema de que a todos nos tomó por sorpresa. Sí. Relativamente, por más preparado que hubiera estado la organización, nadie estaba preparado para esto, ¿no? Para vivir una pandemia, ¿no? Claro. No había un protocolo de pandemia en las organizaciones como para otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto me lleva precisamente a que nos expliques un poco, Jessica, porque en determinado momento, aunque nuestra empresa no sea esencial, ya tiene que empezar a trabajar en todos sus protocolos de ingreso, ¿no? Sí. Porque así como me lo manejas en el tema, cuando empecemos al naranja, Sí. muchas empresas se van a empezar a activar, aunque sea Correcto. solamente en un 30% de la capacidad. Así es, exacto. Pero el tema es que si la empresa no está preparada, tanto en temas de los protocolos, cómo van a ingresar mis colaboradores, puede ser un caos todo esto, puede brotar nuevamente los contagios y pues vamos de reversa otra vez. Claro. Y creo que a nadie en su empresa le gustaría tener un tema de contagio y que te la tengan que cerrar, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Cuál es la institución que tú estuviste revisando para precisamente generar estos protocolos? Pues bueno, lo primero, y de lo que justo les acabo de platicar, lo pueden encontrar en la página de la Nueva Normalidad. Okay. Literalmente buscan en Google Nueva Normalidad y les va a aparecer justo todo el plan estructurado del semáforo, incluyendo la parte de los índices de ocupación hospitalaria y cómo esto, por ejemplo, afecta en cómo se van abriendo actividades en el sector salud, en educación y en trabajo, que es lo que hoy nos acontece. Entonces, en esa página pueden revisar la información que revisamos previamente, y para las personas que actualmente están viendo justo o que quieren prepararse para volver al trabajo o en este retorno al trabajo cuando lleguemos a esta etapa naranja, pues les puedo decir que Recursos Humanos tiene muchísimo trabajo en este momento. No solo estamos hablando de cómo nos estamos preparando a nivel ingeniería, por ejemplo, que es voy a poner barreras de acrílico de bioseguridad, por ejemplo, o cómo voy a adaptar mi espacio de trabajo para estas nuevas medidas, ¿no? Okay. No solo esa parte, sino también elaborar los planes de capacitación para que el personal conozca cuáles son las medidas, qué cambió, qué ahora se va a hacer, qué se deja atrás, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, de administración en general, de horarios, de guardar a las personas vulnerables. Todo es un tema, ¿no? Es muy extenso. Sí. Incluso el Seguro Social está dando un curso, ¿no? Exacto. En línea, obviamente. Así es, justo pueden encontrarlo en la página del CLIMINS. Cualquier persona puede tomarlo registrándose con su CURP y de acuerdo a si eres empleador o trabajador, puedes tomar diferentes versiones del curso para que te ayude a entender qué plan o cuáles son las indicaciones y medidas que tienes que seguir para volver al retorno al trabajo. Ok, como les mencionaba en un inicio, la información ahí está, ¿no? Pero creo que son páginas y páginas y páginas. Sí, los documentos de todo esto, ¿no? Son extensos. ¿Y por dónde empezamos, Jessica? Digamos, yo tengo mi empresa, bueno, estoy en el área de recursos humanos, llega mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Julia? Pues, ¿cómo tenemos que regresar, no? Sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Exacto. Creo que hay dos puntos que debemos de considerar importantes. Uno es obviamente cumplir los estándares que la ley nos está pidiendo para poder ingresar, porque el día de mañana una visita de las que no estamos preparados puede convertirse en temas de muchas multas. Pero dejando a un lado este tema, lo principal es que tenemos que salvaguardar la salud de nuestros colaboradores y obviamente de nuestra empresa, ¿no? A nadie nos va a gustar una mala publicidad de una empresa donde no se preocupa por sus colaboradores. Claro. Nuestros colaboradores ya vienen de una etapa de encierro, de estrés. Hay estadísticas que la gente mexicano está trabajando más en home office que en su propio trabajo, ¿no? Sí, claro. Y es que, digo, las que somos mamás, tienes el home office, tienes al niño, tienes el home school, tienes el home marido, tienes todo, ¿no? Sí. Entonces es como que un tema que ha generado mucho estrés, ¿no? Sí, claro. Entonces tal vez ver una pequeña luz de, voy a regresar a mi trabajo, ¿no? Pero todos quisiéramos trabajar los tiempos de ayer, pero ya no va a ser así. Entonces, Jessica, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que empezar a hacer en todo esto, no? Sí, claro. Platícanos, ¿por dónde vamos a empezar? Pues bueno, lo primero que hay que hacer, el retorno al trabajo propiamente tiene dos grandes etapas, ¿no? Ok. Vamos primero a centrarnos en la parte primera, que es la elaboración de un plan de trabajo por los centros laborales, ¿no? Ok. Suena muy general, claro, Sí. pero esto tiene al final del día ciertos pasos, ¿no? Esta elaboración del trabajo tiene 3 pasos.
en particular. Sí. El primero Ujú. es poder establecer un comité para el retorno al trabajo. Ok. Entonces, bueno, eso hablo del primero, después elaboramos un diagnóstico situacional y luego elaboramos un plan para el retorno. Ok. Comenzando desde esta primera parte, para poder establecer la parte del comité, Ok. nosotros tenemos que definir quiénes van a pertenecer en primer lugar a, a esta parte, ¿no? A este equipo. Entonces, necesitas incluir la parte patronal, necesitas incluir, si tienes sindicato, la parte sindical y evidentemente a los trabajadores o a un representante mínimo de cada parte. Ujú. Entonces, una vez constituido, ¿cómo lo puedes constituir? Pues porque al final del día empiezas a entender cómo se involucran las personas de tu organización en este cambio. Por ejemplo, ¿no? Si tu empresa va a adoptar la parte de home office y se va a implementar esta parte de manera más formal, Exacto. pues tal vez el gerente de TI, ¿no? Que ve esta parte de la conexión, de las redes, etcétera, pues puede ser una parte vital para tu comité de regreso al trabajo, ¿no? Muy bien. Pueden incluirlo, pueden representarlo personas de recursos humanos, personas de la operación, dirección, es importante incluir a los directores en esta parte porque al final del día se toman decisiones, ¿no? Sí, aparte es complicado, ¿no? Porque si lo hacemos todo desde una perspectiva, por ejemplo, porque luego dicen, es que RH quiere hacer todo, y sí va a ser un gran error que recursos humanos lo haga por su cuenta. Claro. Porque no estás empapado del día a día, que ahora es el nuevo día a día de cada una de las áreas, ¿no? Exacto. Ventas, ¿cómo se va a modificar? O sea, los vendedores que todavía tienen que ir a visitar clientes, revisar sus productos, etcétera. Entonces, creo que esto del comité que mencionas es muy importante para tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y que al momento de la implementación no vaya a ser como, pues es que ustedes lo pusieron, pero es cero funcional. Exacto. Y ya está la práctica y por supuesto que siempre va a haber cosas que mejorar. Sí. Pero entre más personas estemos involucradas, en donde tengas diferentes puntos de vista, definitivamente tu plan de acción seguramente va a tener mucho más éxito, ¿no? Sí, definitivamente, porque al final cada persona va a representar un equipo, un área, ¿no? Claro. Sus necesidades, sus preocupaciones, entre otras cosas, ¿no? Al final, por eso es importante integrar este comité. Este comité justamente se va a encargar de todo lo que vamos a platicar en lo sucesivo, ¿no? De elaborar un diagnóstico, de elaborar el plan. Y justo lo siguiente es esta parte de poder elaborar un diagnóstico situacional. Este diagnóstico situacional, literalmente, como la palabra lo dice, vamos a ver en dónde estamos plantados, ¿no? Sí, caramba. Vamos a ver hoy qué es lo que tenemos o qué es con lo que contamos actualmente, es decir, identificar si en primer lugar tenemos servicios esenciales o no para en este momento desempeñar nuestras actividades. Si nos tenemos que esperar hasta el semáforo naranja, pues nos tenemos que esperar, pero mientras podemos ir trabajando todo esto. Hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí. Ya hay que empezar, no esperen a que se le pongan el semáforo, Exacto. Hay que empezar, porque que ahora no nos agarre en curva este regreso ahora, ¿no? Exacto, justo esta parte. Entonces, cuando empiezas a ver qué es lo que tienes, también empiezas a ver cuáles son las personas con las que cuentas, ¿no? Tal vez de mi plantilla, el 10% de mi población son personas que entran en el grupo vulnerable, ¿no? Bueno, tal vez no me va a impactar, o tal vez sí, no lo sé, dependiendo del porcentaje que vaya teniendo. ¿Cómo voy a, por ejemplo, si voy a tener a esas personas en casa, cómo voy a repartir sus actividades en las demás personas o en el demás equipo, ¿no? Hay puestos, nos vamos a meter también a un análisis de definir o redefinir los puestos también. Si de pronto va a cambiar mucho con la nueva normalidad en el regreso al trabajo, la manera de estructurar mis puestos, pues hay que hacer un análisis nuevamente, ¿no? Entonces, justo para anticipar que no llegue el día en el que todos volvamos y que esas personas que están faltando, pues te impacten en operación, en calidad de servicio, en ventas, ¿no? Que es tan importante. Sí. Entonces, empezamos con un diagnóstico de nuestras actividades. Exacto, un diagnóstico en primer lugar de nuestras actividades, lo segundo es justo del personal, y también la parte de los puestos. Actividades, personal y puestos. Correcto. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Entonces, esa es la parte del diagnóstico. Hasta ahorita vamos con comité, luego empezamos a ver el diagnóstico. ¿Qué es lo que sigue en esta parte? La parte de elaborar el plan del retorno seguro al trabajo. Este sí es un poquito, pues al final del día vamos a empezar a compartir opiniones de, por ejemplo, cómo vamos a regresar
al trabajo hablando de horarios, hablando de personal. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo no sé, una parte de personal de oficinas y otra parte de personal operativo, pues tal vez no puedo parar las operaciones, evidentemente, ni puedo manejar un home office para mis trabajadores que están en operación. Sí, no creo que vaya a ser muy funcional y que la empresa vaya a querer eso, Jessica. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, no nos tenemos que quedar con, pues no se puede home office, no se puede nada, no. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Poder implementar horarios escalonados. Por ejemplo, hablando de la reincorporación de los trabajadores. Horarios escalonados puede ser. Puede ser toda la parte de home office para oficinas, tal vez ahí sí puedes hacer algo, ¿no? Sí, claro. Puedes tal vez poder, no lo sé, al final del día cambiar un poco la parte de tus horarios, hablando de, por ejemplo, escalonar un poco los horarios de entrada y de salida. Si yo tengo a todos entrando a las 8, pues al final del día voy a tener a todos reunidos, incrementando el riesgo de contacto de trabajo. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, si lo pongo primero a las 7, 8, 9 para horarios de entrada, pues al final del día evito la aglomeración en las entradas y salidas. Y también en el transporte, ¿no? Sí. Porque bueno, muchas empresas tal vez cuenten con transporte privado, donde pueden generar rutas con sus colaboradores, pero bueno, va a haber otras que sí, ¿no? Y en México tenemos, bueno, en la Ciudad de México ya se tienen muy claras de alguna manera las zonas de alto contagio, ¿no? Exacto. Entonces, ni modo que digamos, no, bueno, la gente que venga de tales zonas, pues no venga. Claro. Y si su actividad es esencial, la actividad que está desarrollando dentro de la empresa es importante, también tenemos que cuidar esa parte, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, definitivamente. Para empresas que tienen un servicio de transporte al personal, pues cuidar la parte de sanitización constante, de sana distancia y la parte de pues uso de gel antibacterial, etcétera, ¿no? Los cubrebocas. Cubrebocas, evidentemente, las medidas que al final del día ya todos tenemos que conocer, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la gente tiene que tomar transporte público? También como recursos humanos, puedes orientarlos con respecto a lo que pueden o no pueden hacer o se les aconseja hacer dentro del transporte. De decir, por ejemplo, a ver, yo me encanta ir sentado porque me gusta ir leyendo, ¿no? Pues evita ir sentado, ¿no? En este caso, vamos a tratar de evitar tocar lo menos posible el transporte público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro punto es la parte del cubrebocas, que ya todos conocemos. Si se puede guardar la sana distancia, hay que hacerlo. En lugares muy aglomerados, hablamos del metro de la Ciudad de México. El metro es un tema. Ahorita están saliendo muchos contagios del metro, ¿no? Entonces, y es complicado en nuestra ciudad porque el metro es uno de los principales transportes en los que se mueve la población mexicana. Claro. O sea, la verdad es que es una herramienta en donde te sirve para moverte relativamente rápido y a un precio también accesible, ¿no? Pero sí es un poquito complicado. Ayer leí un artículo que decían, evite hablar en el metro, vaya callado en el metro, ¿no? Y tú así de, ahora hasta vamos a tener que guardar silencio en el metro, o sea, un lugar que en su naturaleza es caótica, ¿no? Claro, no, y justo es para evitar esta parte de pues, la expulsión de partículas en una zona de alto contagio, ¿no? Claro. También, por ejemplo, lo que están recomendando últimamente para esa aglomeración, como ya están viendo que hay muchísima gente, pues la parte de caretas todo el tiempo mientras estés en transporte público. Y también, pues, en la medida de lo posible, poder probar o intentar algunas otras medidas de movilidad, como las bicicletas en la Ciudad de México, ¿no? Que tienen una red impresionante y que ahorita están adaptando la infraestructura. Están ampliando redes de bicicleta, precisamente, ¿no? Para que tengas opción de poder moverte de alguna manera reduciendo el contagio por esta vía, ¿no? Exactamente. Ok, entonces ya tenemos esta parte que es como que el desarrollo de una estructura, ¿no? Así es. Es importante, así como nos lo comenta Jessica, de todas estas actividades, si tu empresa es pequeña, si tu empresa es mediana, si tu empresa es grande, aplica de la misma manera, ¿no? Incluso si tú no tienes una empresa, si tienes un negocio. Si yo, por ejemplo, tengo una taquería, que de igual manera ellas se siguieron funcionando, pero obviamente con servicios a domicilio, pero ahora que se están sacando todo este tema de los protocolos, también tienen que empezar a hacer sus nuevos protocolos, porque en nuestro caso puede llegar una inspección de salubridad y entonces sí le llega a ser la clausura del lugar, ¿no? Correcto. O estéticas también, tiendas que existen muchas en México, muchas tienditas, también tienen que hacer sus propios protocolos y sus propios normas que se tienen que apegar para evitar los contagios, ¿no? Los horarios escalonados, por supuesto que también aplica, porque si yo estoy acostumbrada a que mi gente siempre llegue a las 7 de la mañana,
pero a las 7 de la mañana hay muchísimo caos en el transporte, sabes que los Claro. evito y saben que vamos a tener que mover el horario y en vez de abrir a las 7, vamos a abrir a las 8, a las 9, de Ujú. alguna manera que pueda ser menos riesgoso Claro. y que puedan adaptarse, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y justo pensando en todas estas medidas que hay que empezar a cambiar, justamente el plan del retorno al trabajo Ok. nos habla de 5 medidas que justo tú mencionas, de a ver cómo nosotros, como yo como empresa o como recursos humanos representando a la empresa, tengo que considerar para el regreso al cambio. Son 5 en particular. Ok. Uno es la parte de ingeniería, ¿no? Ok, la ingeniería. Ajá. Hablando de ingeniería, tenemos que empezar a pensar qué cuestiones físicas, y como lo dice la palabra de ingeniería, tenemos que cuidar para el retorno, ¿no? Es decir, voy a instalar, como yo les decía, barreras de bioseguridad, voy a tener, por ejemplo, stickers que marquen en el piso, que marquen la sana distancia, voy a dar gel antibacterial a la entrada y salida de clientes, voy a, por ejemplo, no sé, y aquí empiezas a por ejemplo, pensar en la parte, perdón, me perdí como en la parte de gel, pero en ingeniería, ¿qué es lo que más vas a hacer? Por ejemplo, habilitar la sana distancia por medio de asientos distintos. Hay gente que al final del día, de acuerdo a su giro, tiene que hacer ciertas implementaciones, ¿no? De decir, tal vez mis empleados no llegaban con el uniforme puesto, pero voy a habilitar una zona de vestidores para que aquí puedan solo tomar su uniforme y que reduzca el contagio, por ejemplo, la parte del contagio con la ropa, ¿no? O con uniformes. Entonces, hay que empezar a ver qué medidas físicas son las que se van a empezar a cambiar. O, por ejemplo, si tienes una tienda de retail, como es en el caso de la empresa en donde trabajo, empezamos a cuidar, y les platico el caso, es una empresa de retail travel, entonces lo que queremos es justo marcar distancia por medio de las calcomanías, poner letreros en los estantes de productos para que evites tocar o evites manipular ciertos objetos, si no te lo vas a llevar al final, ¿no? Es muy complicado. ¿Cómo compramos nosotros normalmente? ¿Lo estás viendo? Claro. Te imaginas viendo el producto, te imaginas si el producto lo necesitas, pero no sueltas el producto. Correcto. Y ahora eso va a cambiar, ¿no? Sí, así es. Entonces, al final tienes que cuidar toda esta parte de o sea, en la parte de ingeniería y en lo físico, qué es lo que tienes que cambiar, ¿no? Mantener, por ejemplo, una ventilación abierta, ¿no? O sea, que puede entrar luz solar, que puede entrar el aire, eso es importante. Es parte de las medidas que hablamos en la etapa o en el aspecto físico, ¿no? De la empresa. Y otra parte bien importante es de lo que venimos hablando, que es la parte de administración del personal. Es decir, a quienes voy a enviar a casa porque pertenecen a un grupo vulnerable, es decir, qué va a cambiar en mis horarios, qué va a cambiar en la parte del home office, si lo voy a implementar. Entonces es toda esta parte de administración que también tenemos que pensar. Por ejemplo, algo que me decía una colega, si yo siempre he repartido mis recibos de nómina impresos, pues al final del día eso también es una vía de contacto. Claro, ¿no? claro. Y ahora pues va a ser digital y estamos tratando de movernos. O por decir, si no sé, la empresa se dedicaba a volantear, ¿no? A entregar flyers, pues ya ese tipo de cosas ya no se pueden hacer. Entonces, es exactamente cuidar qué medidas en el personal puedo cuidar para evitar contactos de trabajo. Y esa es la segunda parte, la de administración.